¿te ha parecido a ti razonable la posición del presidente de la República ayer, poco menos que diciendo que los habían tratado de someter a un chantaje y que ellos no lo habían aceptado? Y que detrás de esto están los dueños de las universidades no licenciadas. Y yo reviso la lista de los votos y el único caso sería Podemos Perú. Pero, digamos, ¿cómo te explicas los 19 votos que no recibió a favor de Acción Popular, donde fueron 7 en contra y 2 abstenciones? ¿Cómo te explicas los 22 abstenciones de Alianza para el Progreso, que tiene todas sus universidades licenciadas? ¿Cómo te explicas el voto del FREPAP, que no tiene ninguna universidad ni licenciada ni sin licenciar? O los votos de Marta Chávez y el doctor Macías, que votaron en contra de Fuerza Popular. La mayor parte de Fuerza Popular votó a favor, pero Marta Chávez y Macías votaron en contra, ¿no? Y el caso de UPP, de Unión por el Perú, que no tiene nada que ver pues con el tema universitario, ¿no? Y tuvo 12 votos en contra. O sea, digamos, ¿tanto poder tiene Podemos? Aló. Acá estamos, escuchando. Exitoso. Probablemente las dos cosas estén funcionando, querido Nicolás. O sea, yo escuché la presentación, las declaraciones que hizo el ex premier cateriano el 15 de julio cuando fue nombrado primer ministro. Y era claro que él tenía una muy fuerte convicción de entrar al gobierno y a la gestión del gabinete. La idea de la reactivación económica era su prioridad número uno y lo declaró varias veces, fue muy sincero en eso. Señaló que para él lo que le daba cohesión a su gabinete era el esfuerzo por producir la reactivación económica. Eso fue el 15 de julio. Ya entonces habían señales de que la pandemia no estaba bien tratada y que comenzaba a dar señales muy preocupantes. Pero lo que ha ocurrido en toda la segunda quincena del mes de julio, desde el nombramiento de Cateriano como primer ministro y los primeros días del mes de agosto, nos han indicado que tenemos una pandemia fuera de control. Los infectados crecen a proporciones mayores de lo que estaban creciendo en las partes más duras de la parte anterior de la pandemia. Las muertes no cesan, la carencia de oxígeno lo acabamos de ver en un ejemplo que ustedes han muy bien publicitado para ver si hay posibilidad de ayudar a esta persona con esta necesidad. Los hospitales tienen sus capacidades al límite, muchos están colapsados. Entonces, la pandemia se colocaba nuevamente en primer lugar en la gestión del gobierno. A mí me hicieron una entrevista en un diario de Lima el día domingo y yo señalé eso. Ha entrado con mucha convicción para el tema de la reactivación económica, pero la realidad le está diciendo pandemia, pandemia, pandemia. Y creo que en su discurso él trató muy lateralmente el tema de la pandemia. Dijo, estamos ante un pequeño rebrote. No estamos ante un pequeño rebrote. Estamos ante un crecimiento sistemático de cifras prácticamente en la mayoría de regiones del país. Y creo que en este me parece a mí ha sido el punto débil de su exposición y de su discurso. Y en este contexto seguramente actúan intereses golpeados por la SUNED, por la reforma educativa y por la calidad de la educación que queremos sostener todos los peruanos. Pero es en ese contexto. Y me parece además que yo no logro entender, porque Pedro es una persona que tiene pues mucha experiencia política, entonces uno tiene que llegar a una exposición de voto de investidura con ciertos consensos alcanzados. Las conversaciones previas construyen esos consensos. Y los consensos pero eso es lo son que no se responsabilidad. entiende. ¿Cuál fue? Disculpa, Jorge, la interrupción, pero yo creo que es importante detenernos en esto. O sea, si se está hablando de consensos, de puntos de encuentro, de unidad, ¿para qué diablos se hizo reuniones donde nada de lo que le plantearon fue atendido? Fue una finta. Ese es el detalle que tenemos que conocer. Ese es el detalle que tenemos que conocer, porque la conversación sirve cuando tú escuchas al otro, cuando tú escuchas las razones del otro y el otro escucha tus razones y tratan de encontrar un punto de entendimiento, porque finalmente la formulación de una política general del gobierno, que es lo que el primer ministro expone ante el Congreso para su voto de investidura, tiene que ser resultado de un conjunto de acuerdos. El consenso se construye y ese consenso construye votaciones mayoritarias para lograr los propósitos que se plantea, en este caso, el gobierno.
Entonces me da la impresión a mí de que esos consensos no han sido suficientemente construidos o no han sido bien construidos, y a la hora de la hora todo ha tenido que tener el resultado que finalmente ha tenido, que no es el mejor para el país, pero que tampoco hay que dramatizar. Es parte de las capacidades del Congreso decir, oiga, no estoy de acuerdo con su política, por tanto no le puedo dar el voto de investidura. Y creo que más allá de la forma, el presidente Vizcarra ha leído la situación y ha dicho, bueno, no me han dado el voto, pues propondré otra fórmula, como además la Constitución lo manda. En 72 horas tiene que haber una nueva propuesta de gabinete y de primer ministro que vaya ante el Congreso. Problema, Jorge? Claro, el problema es que si tú abordas la solución de esta crisis con la idea en la cabeza de que hay una conspiración de los dueños de las universidades que perdieron el licenciamiento, que te quieren reventar, ¿no es cierto? Estás entrando con una óptica equivocada. Exitosa. Porque tal vez, como tú dices, haya uno que otro por ahí que haya votado por esa razón, pero yo te aseguro, si tú... Es decir, en el transcurso de la interpelación, cuando uno escuchaba a los congresistas de provincias describiendo lo que se estaba viviendo con la pandemia, o sea, si el presidente no ha recibido ese mensaje de que la gente no percibe que lo que se está haciendo es lo suficiente ni lo que se tendría que hacer para enfrentar la crisis sanitaria. Eso es un lado. Pero el otro lado, Jorge, el mismo día que estaba hablando Pedro Cateriano, en todo el país había protestas en montones de ciudades por el tema de la reestructuración, la reprogramación de las deudas, ¿no? Por las tarjetas de crédito, por las hipotecas, por los créditos personales, que como hemos explicado hasta el cansancio, mucha pequeña empresa en el Perú se construye con préstamos personales para comprar pequeñas máquinas, pequeños equipos con los cuales se montan negocios. 8 millones de personas están afectados por esto y no hay, ni siquiera habló del tema. Bueno, justamente es lo que yo he señalado en un Twitter que puse en circulación el día de ayer, que se requiere un plan de acción inmediata en dos frentes. Uno, ajuste en relación a la estrategia de salud pública. Algo no estamos haciendo bien, que las cifras y los datos y la pandemia no está bajo control. Yo he puesto ejemplos, no de Uruguay y de Costa Rica, que son los que han tenido un buen comportamiento frente a la pandemia porque han tenido un buen primer nivel de salud. He puesto el ejemplo de San Martín de Porras y del Agustino, aquí en Lima, donde líderes, hombre y mujer en ambos, en un caso y en el otro, han tenido una posta médica funcionando, han aplicado las medicaciones que se conocen ahora en el mundo médico para enfrentar el COVID en el momento temprano de la enfermedad, y de una cantidad de alrededor de 300, 350 enfermos de COVID, prácticamente ha requerido uno o dos llegar a unidad de cuidados intensivos. Todos los demás han sido cuidados en su casa. Entonces yo creo que hay que hacer ajustes en la estrategia que tiene que ver con la salud pública, pero al mismo tiempo necesitamos un plan de acción inmediata que vea, por ejemplo, el tema que tú acabas de mencionar, el tema de los créditos y los cobros a la gente que tiene estos préstamos, pero también un programa inmediato de empleo, porque el país necesita reparar escuelas, hacer carreteras, tener postas médicas funcionando en condiciones operativas buenas, necesitamos comisarías, necesitamos pequeñas presas a nivel de las producciones agrarias en todo el Perú, y requerimos empaquetar esto en un esfuerzo de empleo ya. Los grandes proyectos, que son en gran mayoría los que presentó en su informe el primer ministro, está muy bien, pero maduran en 2 o 3 años, y las urgencias son del día de hoy. Lo que se requiere entonces es una lectura del gobierno de que necesita un plan de acción inmediata hoy día, para atender necesidades que la gente tiene hoy. Si no hacemos eso, estamos creando una situación muy complicada para el país. Exministro, ¿ya lo llamaron de Palacio de Gobierno? ¿Ha recibido alguna llamada para integrar este gabinete? Karina. ¿Lo integraría? No, Karina, ninguna llamada. ¿Lo integraría? Ninguna llamada, Karina. ¿Lo integraría? Mire, yo no puedo pronunciarme sobre algo que no ha ocurrido, pero sí le digo algo, lo he dicho. Ningún peruano o peruana que tenga algo que aportar para enfrentar la situación actual y salvar vidas de compatriotas podría decir que no. Se lo digo con toda claridad. Pero no es el caso, no ha ocurrido, y prefiero dejar ahí la... ¿Se lanza para las elecciones? ¿Se lanza para las elecciones que vienen? Estamos trabajando, Karina, en ese esfuerzo, pero creo que en este momento estamos en el esfuerzo de construir el partido, de registrarlo, de generar las condiciones para que así sea, pero casi me da
a hablar del tema electoral en este momento en el cual miles de compatriotas padecen lo que están Muy bien, padeciendo. pero yo no puedo dejar de preguntarle el tema de Budián. José Miguel Castro, el ex gerente general de la ex alcaldesa de Lima, ha dicho en sus declaraciones ante el equipo especial Abajato de que usted habría cobrado, que cobró, ¿no? Porque lo ha señalado directamente por asesorías y que este dinero era desembolsado del mismo OAS. ¿Qué tendría que decir? Porque ese dinero es corrupto, ¿no? El tema está en la Fiscalía y yo voy a hacer ahí mis descargos, ya he señalado mi punto de vista, es una infamia que yo voy a enfrentar, no debo enfrentarla con los recursos que debo enfrentarnos, me he puesto a disposición del señor fiscal para lo que sea necesario y ahí haré valer mis razones, Jorge, aclararé lo que tenga que aclarar. Si estuviéramos en uno de esos programas concurso de preguntas y respuestas, en este momento sonaría el timbre. Respuesta incorrecta. O sea, un ciudadano común y corriente tiene que ir a la fiscalía, responder lo que tenga que responder. Un dirigente político tiene que ir a la fiscalía, responder lo que tenga que responder, pero además tiene la obligación de aclararle las cosas a los ciudadanos. Yo he señalado lo que tengo que señalar, he dicho que es una infamia, ¿No cobró pero tengo usted? que ir a la fiscalía a presentarlo. ¿No Ya cobró? he dicho que no. Ya he dicho que no, lo he dicho ya en un programa hecho inmediatamente declaré en el momento en que esa noticia salió y luego me he apersonado a la fiscalía, he puesto mi abogado ahí, he estado en mi dirección y estoy a disposición de la fiscalía para las investigaciones que tengan que llevar adelante. Que, o sea, Ya he señalado. Budián se Es inventó una infamia. este cobro de 69,000, 60 y tantos mil soles. Bueno, yo no he recibido $1 de esos que dice el señor. Eso es lo que yo le puedo decir. Pero sí trabajó en la municipalidad, en la gestión Eso es conocido, claro, sí, por supuesto. En 2011 estuve dando asesoría, sí, claro que sí. Ujú. Y ninguna que tenga que ver con OAS. Con el trabajo que tenía que hacer la señora Villarán en la gestión municipal. No era particularmente mi trabajo ver las relaciones con OAS.